Es fácil comenzar un negocio, lo difícil es hacerlo crecer. A continuación les ofrecemos 5 consejos que le permitirán hacer que su negocio crezca. Lo primero, a precio más alto, más beneficio. Aunque tenga presente que el cliente siempre está dispuesto a pagar más por productos de calidad. Segundo, de vez en cuando ofrezca algo gratis o haga un descuento. Tercero, dedicar tiempo al negocio. Si quiere duplicar las ventas de su negocio, debe duplicar temporalmente el tiempo que dedica a la captación de nuevos clientes. Cuarto, establezca alianzas estratégicas con otras empresas que tengan una clientela similar a la suya. Y por último, innove cada día, busque nuevas formas de presentar los productos que vende y también desarrolle nuevas maneras de atraer a nuevos clientes. Hasta una nueva cápsula, se despide New Fanny Familia. Gracias por continuar con su programa Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para esta semana, ya fin de año prácticamente, tenemos un invitado bastante especial con quien vamos a analizar lo que fue la economía durante el año 2011. Estamos hablando del economista, el destacado economista Apolinar Veloz. Apolinar, gracias por estar en Visión Empresarial. Gracias a ti por la invitación. Tenía unos cuantos meses que no venía por aquí. Sí, bastante. Vamos a tener que hacer un contratico para que venga ya mensualmente a hacer una evaluación de la economía. Apolinar, desde tu punto de vista, ¿cómo tú evalúas el año 2011 en términos económicos? En una sola palabra, yo puedo decir que ha sido un año negativo para la economía dominicana, independientemente de las cifras que esté dando el Banco Central sobre crecimiento económico, inflación y estabilidad cambiaria. Básicamente yo creo que todo el impulso que ha recibido la economía dominicana a partir de el excesivo gasto público que ha tenido el gobierno dominicano, básicamente se ha concentrado en el consumo, haciendo que la creación de ahorro doméstico para financiar la inversión tenga una brecha de aproximadamente 15 puntos porcentuales del producto. Y ante esa situación, evidentemente que si tú no tienes suficiente ahorro doméstico para financiar la inversión, entonces haya discrepancias en las cuentas públicas y discrepancias también en las cuentas externas, lo cual ha ocurrido. Tenemos un déficit público que ha sido incontenible durante los últimos 3 años, incluyendo el del 2011. Hemos tenido déficit en el gobierno central de sobre los 50.000 millones de pesos y hemos tenido también un déficit de la cuenta corriente que en los últimos 3 años también promedia alrededor del 9% del producto. Y estos son indicadores preocupantes, en el sentido de que para reducir el déficit de la cuenta corriente habría que tener más exportaciones, tanto más que las importaciones, pero resulta que las importaciones justamente duplican las exportaciones y eso significa un problema de productividad, un problema de competitividad de la economía dominicana frente a sus competidores internacionales. Tú has planteado ahí varias cosas al mismo tiempo y digamos que hiciste un resumen brillante de lo que es la situación de la economía, pero yo creo que, como dice mi papá, vamos a comernos la sopa por la orilla, vamos a ir poco a poco, porque cuando tú me dices, bueno, un año negativo, me dices un año negativo y me das unas cifras de déficit fiscal, de aumento del gasto, un gasto excesivo por parte del gobierno, me tiene un problema de balanza de pago en términos de que las importaciones duplican y tiene una situación en términos de lo que es el déficit y de lo que es el déficit en la finanza pública y de 50.000 millones al año. Ahora bien, Apolinar, aún a pesar de todo eso, vemos estabilidad del tipo de cambio y vemos estabilidad de precios. De hecho, el gobernador del Banco Central dio la información de que hasta noviembre de este año la inflación había sido de 7.64%, que me parece a mí bastante baja en términos de lo que, a partir de lo que toda la información que tú nos das, de todo lo dramático de la economía, y el tipo de cambio se ha mantenido más o menos durante todo el año en promedio un 38 por 1. Entonces, y en términos, por ejemplo, de tasa de interés,
en términos de mercado financiero, tampoco tuve mucha movilidad en términos de aumentos o descensos. Entonces, la pregunta concreta en este caso es, ¿por qué tenemos esa estabilidad? ¿Por qué tenemos un crecimiento económico cuando tú pintas un cuadro tan dramático de la economía? Mira, la estabilidad de los mercados es la capacidad que tienen estos de retornar a su equilibrio cuando se les perturba. Entonces, la capacidad que ha tenido el mercado cambiario de volver a su nivel de estabilidad no ha sido producto de la eficiencia del propio mercado, sino de la pérdida de 2.117 millones de dólares entre 2008 y 2011. 2.117 millones de dólares ha perdido el Banco Central en términos de reservas, es decir, que ha gastado para mantener la estabilidad que debe ser una característica propia del mercado cambiario. De tal manera que no se puede hablar de inestabilidad, de estabilidad, se puede hablar de una ineficiente y costosa política cambiaria. Pero ahí mismo entonces, Apolinar, para ir poco a poco desenredando esta madeja, bueno, pero ¿qué implica que el Banco Central pierda en términos de reserva 2.117 millones de dólares? Eso es muy importante, porque el hecho de que el mercado no corrige el tipo de cambio tiene un desbordamiento de las importaciones y le ha permitido al gobierno dedicarse a solicitar préstamos externos. En consecuencia, cuando tú tienes un tipo de cambio amarrado, entonces distorsionas el mercado cambiario, el precio de las divisas, y hace que los agentes económicos tomen decisiones equivocadas. Tal es el caso del gobierno, que sigue endeudándose públicamente con el exterior, y sencillamente también las importaciones siguen siendo uno de los elementos, digamos, preocupantes del desarrollo de las actividades productivas dominicanas. Sí, ese es el problema. Sí, es el problema, pero tampoco, como tú dices, no se refleja en el mercado cambiario. Entonces, tú me dices, aumentan las importaciones porque aparentemente está estable el tipo de cambio. Entonces, aumenta... Apreciado. Apreciado, exactamente. Entonces decimos, bueno, pero aumentan las importaciones porque aparentemente ese es el tipo de cambio que corresponde al mercado. Y tú me dices que realmente no es el que corresponde. Y también me plantea ahí, bueno, por ese lado tenemos esa situación, pero por otro lado tenemos un problema de productividad y de competitividad en términos de que no aumentamos las exportaciones. Entonces, en ese caso, creo que la madeja es difícil de desenredar. No, todo lo contrario. Evidentemente, si nosotros hubiéramos tenido, si el tipo de cambio hubiese respondido al desequilibrio de la balanza corriente, que tenemos, usamos 5.000 millones de dólares adicionales cada año de lo que producimos, y si hubiera deslizado el tipo de cambio, es decir, si hubiera devaluado el tipo de cambio, las exportaciones hubieran tenido un mejor desempeño y las importaciones se hubieran reducido porque se hubieran hecho más costosas, de acuerdo al señalamiento de que el mercado funcione. Y si ese mercado cambiario funciona y tiene un tipo de cambio que es competitivo, pues evidentemente tendríamos los efectos esperados de reducción de importaciones y una estímulo a las exportaciones dominicanas, y sobre todo hubiese corregido en parte el financiamiento del déficit fiscal, y las autoridades fiscales hubiesen tenido más conciencia, hubiesen sido más racionales a la hora de gastar y hubiesen gastado de acuerdo a los ingresos, porque sabían o hubiesen sabido que era muy costoso endeudarse en dólares. Sí, pero ahora yo te digo también, ¿no será, aparte de las señales que te da el mercado, no será también una incapacidad de los empresarios de elevar la productividad y por ende elevar la competitividad, y por vía de consecuencia o razonablemente se tendrían que haber aumentado las exportaciones? Mira, trabajar en la cuestión de productividad y competitividad de los productos nacionales en el extranjero es una combinación de elementos, y evidentemente que aumentar la productividad cuando tú tienes un estancamiento y una distorsión en el precio del capital en la República Dominicana lo hace bastante difícil. Pero también yo creo que el hecho de que haya una expresión de un tipo de cambio que sea consecuencia de tus desequilibrios en las cuentas corrientes, evidentemente que en el corto plazo te puede ayudar a ser más competitivo. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos sencillamente que los
productos no transables son los que han tenido el mayor repunte en la economía dominicana, y eso es un signo indiscutible de que hay una sobrevaloración del tipo de cambio. Aprendí en economía, Apolinar, que cuando hay problemas con las finanzas públicas, lo que quiere decir que los gastos del gobierno son mayores que los ingresos del gobierno, eso tiene un reflejo en el corto y mediano plazo en los precios internos. Sin embargo, se plantea, como te dije hace un rato, o más que se plantea, el dato del Banco Central dice que la inflación es de 7.64%, menos de por debajo de 2 dígitos. Sin embargo, tú me dices a mí que nosotros tenemos un déficit acumulado de casi 150.000 millones en 3 años. Estamos hablando 223.000 millones. 223.000 millones. Lo que quiere decir entonces, y este año me dice que vamos a terminar con un déficit por encima de 50.000 millones. Sí. Yo sé que y es parte, me imagino que es parte de la respuesta, bueno, que estamos nosotros de alguna manera financiándolo con endeudamiento externo, pero de todas maneras eso debería tener un efecto en términos de los precios internos. Entonces, ¿qué pasa? Que internamente entonces no se refleja esa situación. Mira, esa es una de las, digamos, graves contradicciones que tiene la política pública dominicana y particularmente la política monetaria. Es decir, el gobierno tiene un gran empuje en el gasto, es decir, tiene un déficit fiscal amplio, y la tasa de interés debe subir porque hay una presión sobre demanda, la demanda presiona sobre la oferta, presiona por bienes de capital, y efectivamente eso hace que suba la tasa de interés para que, digamos, haya un balance. Y el Banco Central efectivamente reduce la cantidad de dinero en circulación para ayudar a que ese proceso de aumento de la tasa de interés reduzca la inversión y no se produzca un sobrecalentamiento de la economía y haya inflación. Pero ¿qué ocurre? En ese mismo proceso en el que el Banco Central está tratando de reducir la demanda, la producción sigue creciendo a ritmo de 7%, y si tú lo tomas trimestralmente de 12% en el año del 2006 y hasta llegar a un 7,8% en el año del 2008, de tal manera que aparentemente ese aumento de la tasa de interés no frena la economía y siempre la mantiene creciendo por encima de las posibilidades de oferta de la economía dominicana. Entonces, lo extraño es que en este último periodo esa política se ha implementado nuevamente, pese a que la inflación no es una inflación por exceso de demanda interna, sino por incremento de los precios de los bienes internacionales, fundamentalmente petróleo y materias primas. Entonces, desde ese punto de vista, yo no entiendo cómo una política monetaria que está enfrentando una inflación por costos pueda hacer efectiva una reducción de la inversión a través de la reducción de los mecanismos monetarios. Y por esa misma razón es imposible entender cómo la inflación responde a ese proceso. Cuando